Muy bienvenidos, mis hermanos, a lo que es esta segunda clase de Teología Sistemática 3, aquí en el Campus 415. En la primera clase vimos todo lo que era el tema de neumatología y nos centramos en lo que es la persona del Espíritu, sobre todo en tres aspectos: el Espíritu como el don o bendición del nuevo pacto, el Espíritu creador o de nueva creación, ya que regenera, da una vida nueva, hace una nueva creación, y después el Espíritu restaurador, aquel que restaura precisamente al pueblo de Dios en base siempre a la redención que Cristo realizó. Ahora bien, si seguimos hablando de lo que es la neumatología o la persona del Espíritu, como les dije en la primera clase, muchas veces en los tratados de teología sistemática, la persona del Espíritu o la doctrina del Espíritu Santo se estudia sobre todo asociada a lo que es la función que el Espíritu Santo realiza. Y una de las funciones que el Espíritu Santo tiene de manera primaria, ya dentro de esta economía de la Trinidad, la economía de la Trinidad son las diferentes funciones y roles que las tres personas de la Trinidad tienen y ejercen. El Espíritu Santo tiene como función prioritaria la aplicación de la obra redentora de Cristo Jesús a los escogidos del Padre. Yo estoy seguro que en Teología Sistemática 2 les hablaron de lo que era la obra redentora de Cristo. ¿Ya? Jesús es aquel que mediante su obra lo que hizo es obrar, consumar y preservar lo que es la redención de los suyos. Ahora bien, esa salvación, esa redención que fue obrada y consumada por Cristo es una salvación que tiene que ser aplicada a la vida de los suyos. Y aquel que aplica la salvación obrada y consumada por Cristo, aquel que la aplica es precisamente la persona del Espíritu. Por tanto, la persona del Espíritu tiene esta función y por eso muchas veces se asocia lo que es la neumatología con lo que es la soteriología, es decir, la aplicación de la redención a la vida de los hijos de Dios. Por lo tanto, pasamos de lo que es la redención consumada a la redención aplicada por la persona del Espíritu a la vida de los hijos de Dios. Y les recomiendo un libro. Ya saben que yo aquí no tengo comisión, pero les recomiendo otro libro que también está en su bibliografía, que es un libro ya que lleva tiempo. Ya es un libro cortito, fácil de leer, rápido de leer, y el autor es John Murray. ¿Ya? Y John Murray tiene este pequeño libro que se titula La redención consumada y aplicada. Y John Murray nos lleva básicamente de esa redención consumada en la obra de Cristo, con su sacrificio sustitutorio, su sacrificio penal, etcétera, etcétera, a la redención aplicada por la obra del Espíritu a la vida de los hijos de Dios. ¿Ya? Y cuando hablamos de lo que es ahora la aplicación de la redención, debemos primeramente saber que muchas veces con la aplicación de la redención se habla de lo que se conoce lo dicen siempre en latín y se encuentra muchas veces en los libros de teología sistemática en latín, el ordo salutis. Ya parece que suena mucho más técnico esto, pero el ordo salutis simplemente es decir que es un orden de la salvación. Es decir, cuando se habla de la aplicación de la salvación, se habla del orden de la salvación. Hay un orden en la aplicación de esta salvación. ¿Ya? ¿Y de dónde viene la idea del orden de la salvación, el orden en la aplicación de esta salvación? Bueno, viene de varios textos, pero uno de ellos, sobre todo en el cual se basa, es precisamente en Romanos 8. Romanos 8 a partir del versículo 8 en adelante, donde parece mencionar un cierto orden en lo que es la aplicación de la redención. Fíjense lo que Pablo dice ahí. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por tanto, fíjense, hay llamado, hay predestinación, hay los que justificó, glorificó. Es decir, parece que hay un cierto orden de salvación.
Habiendo dicho eso, debemos ser cuidadosos, ¿ya? Porque si se dan cuenta, en lo que menciona aquí Pablo, menciona el llamamiento, la predestinación, la justificación, la glorificación, pero por ejemplo no menciona la santificación, que es una de las bendiciones que fluyen de lo que es la redención que Cristo ha obrado. Por lo tanto, debemos tener cuidado muchas veces con lo que es eso del orden de la salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces sí que hay doctrinas que lógicamente tienen que ser las primeras en el orden de la salvación. Por ejemplo, lo que es la elección, aunque hay algunos que la sitúan o no dentro del orden de la redención, el llamamiento eficaz lógicamente tiene que venir primero, la regeneración, pero después cuando hablamos, por ejemplo, de justificación, adopción, ¿qué es lo que va primero aquí? ¿Van al mismo tiempo? Muchas veces nos encontramos con que el orden a veces puede ser más bien lógico, a veces puede ser temporal, a veces puede ser causal. Por lo tanto, ¿qué nos interesa a nosotros en el orden de la salvación? No nos interesa tanto establecer un orden en el sentido qué es lo que va primero, qué es lo que va después y qué es lo que va último, sino que a nosotros el orden de la salvación nos interesa y nos ayuda desde el punto de vista pedagógico. Es decir, nos permite entender cuáles son aquellas bendiciones de la salvación aplicadas a nuestra vida y teniendo un orden a nivel pedagógico nos permite estudiarlas y analizarlas. Por tanto, nosotros así es como lo vamos a ver. No lo vamos a ver tanto desde qué es lo que va primero, segundo y tercero, sino desde el punto de vista pedagógico analizaremos cada una de las doctrinas que fluyen de la cruz y que se aplican a nuestra vida en la salvación. ¿Sí? ¿Y cuáles son las que vamos a considerar dentro del orden de la salvación? Bueno, consideraremos lo que es la elección, consideraremos lo que es el llamamiento eficaz, y dentro de este llamamiento eficaz consideraremos lo que es la regeneración y lo que es la conversión, consideraremos también lo que es la justificación por la fe, consideraremos lo que es la santificación, consideraremos lo que es la adopción, consideraremos lo que es la perseverancia de los santos y consideraremos la glorificación. Y Dios mediante iremos progresando en lo que son todas estas doctrinas y como ya han visto son unas cuantas, mis hermanos. Esto lo vamos a dar en 2 clases. Pero todo y ser en 2 clases son demasiadas doctrinas para poder tocarlas de manera exhaustiva. Por tanto, yo solamente voy a dar pinceladas de estas doctrinas. Solamente puedo introducirlas, no puedo hacer más. ¿Ya? En 2 clases no puedo hacer más. Por tanto, ¿cómo vamos a afrontarnos o cómo vamos a afrontar esas doctrinas? Las vamos a considerar de la siguiente manera. Primeramente, situaremos la doctrina dentro de lo que es la Escritura, dentro de la Biblia. Después tocaremos 1 o 2 textos que nos permitan establecer el fundamento de esta doctrina. Después lo que haremos será definir la doctrina, dar una definición de la doctrina. Y después, el último punto será establecer alguna serie de elementos básicos que conforman esta doctrina. ¿Ya? Repito cómo lo vamos a hacer. La situaremos la doctrina dentro de la Escritura, tocaremos 1 o 2 textos que serán la base y el fundamento de esta doctrina. Tercero, la definiremos y cuarto, estableceremos ciertos elementos de esta doctrina. Y cuando hablo de establecer ciertos elementos de esta doctrina, quizás simplemente nos dará tiempo de mencionarlos y decir 4 cositas de cada uno de estos elementos. ¿Ya? Pues muy bien, vamos a considerar lo que es la primera doctrina dentro del orden de la salvación, que es la conocida y controvertida doctrina de la elección soberana de Dios. ¿Ya? Hay algunos que sitúan lo que es la doctrina de la elección soberana. Dentro del campo reformado se la conoce como la doctrina o la elección incondicional, ¿ya? Pero me gusta más elección soberana, ya les diré por qué. ¿Ya? Pero básicamente hay algunos que la sitúan como parte del orden de la salvación, otros no la sitúan dentro del orden de la salvación, así que en función del libro de teología sistemática y autor que uno lea se puede encontrar órdenes distintos, unos que tienen la elección dentro, otros que no la tienen. La tengan o no la tengan en el orden de la salvación, mis hermanos, la doctrina de la elección soberana de Dios es una doctrina bíblica. Y es una doctrina que a lo largo de la Iglesia ha creado sus problemas, ha creado sus controversias y las sigue creando. Hay lo que son creyentes genuinos que tienen problemas precisamente con la doctrina de la elección,
otros no, pero como veremos es una doctrina la cual es plenamente bíblica y plenamente revelada en las Escrituras. Como he dicho, a lo largo de la historia de la Iglesia, la doctrina de la elección ha creado problemas. Y si piensan, por ejemplo, o controversias, si piensan, por ejemplo, en el siglo XVIII, tenemos a George Whitefield, ¿ya?, que sustentaba y sostenía lo que era la doctrina de la elección, y tenemos a los hermanos Wesley, ya tenemos a John Wesley y Charles Wesley, los cuales no sustentaban la doctrina de la elección, y entre ellos había debate. Hasta el punto, fíjense, si no sustentaban la doctrina de la elección los Wesley, que Charles Wesley, que era el más poeta de los dos hermanos, ¿ya?, y el que escribió una gran cantidad de himnos, escribió un himno, el cual lo llamó el himno blasfemo de Charles Wesley. Y es un himno que lo voy a leer para que vean la visión en cierta manera que los Wesley tenían en relación a lo que era ese decreto o esa doctrina de la elección. Y ya me dirán si cantarían este himno en su iglesia. Fíjense que el himno va de lo siguiente. Dice: oh horrible decreto, digno del lugar el cual vino. Perdona su diabólica blasfemia quien la cargó contra el Cordero. El justo Dios relegó a ellos a su propia maldición, amando al Salvador de la humanidad para condenarlos desde su condenación. Condenar por no poder alcanzar lo que ellos no podían hacer por no creer la proclamación de aquello que no era verdad. Dios siempre misericordioso y justo, con bebés recién nacidos llenó el infierno, con eternos tormentos, solamente para mostrar su soberana voluntad. Este es el horrible decreto, esta la sabiduría de arriba. Dios, percibe esta blasfemia, tuvo el placer en la muerte del pecador. Bueno, la verdad es que se quedó a gusto Charles Wesley, ya escribiendo básicamente este himno, pero dentro de la historia de la Iglesia, ¿qué refleja básicamente esto? Refleja que la doctrina de la elección no es una doctrina fácil, ¿ya? Es una doctrina que, como he dicho, ha tenido y sigue teniendo, en cierta manera, su controversia a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahora bien, como he dicho, y me reafirmo en ello, la doctrina de la elección soberana de Dios es una doctrina bíblica. Y es una doctrina que la conocemos precisamente cuando entramos en lo que es la revelación bíblica. Es más, el hecho de que la conozcamos por medio de la revelación bíblica, como todo el resto de doctrinas, pero esta, que la conozcamos a través de la revelación bíblica, demuestra que es una doctrina bíblica, porque pocos serían aquellos, básicamente, que se atreverían a formular una doctrina así. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver que la Biblia presenta este sustento de la elección. Y es imposible abrir lo que es las páginas de la Escritura sin encontrarnos ya desde un buen inicio el hecho de que la Biblia sustenta de que la elección es algo bíblico y de que Dios escoge y de que Dios tiene sus escogidos. Fíjense cuando vamos a Génesis 3, ¿ya? En Génesis 3 nos encontramos básicamente lo que es un texto que parece ser que no habla de la elección, pero ya empieza a definir ciertas cosas. En Éxodo 3:15, lo que se le ha llamado el protoevangelio o el primer evangelio, nos encontramos lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, fíjense cómo aquí es Dios quien pone la enemistad entre dos simientes, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Por tanto, es Dios mismo quien ya empieza a establecer una distinción determinada. Si seguimos a lo largo del libro de Génesis, nos encontramos, por ejemplo, en Génesis 25, donde nos encontramos el anuncio del nacimiento de Jacob y Esaú. Y dice lo siguiente, aquí Dios en Génesis 25. ¿Ya? Esto es un texto que retomaremos cuando lleguemos a Romanos 9. ¿Ya? Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esta se refiere a Rebeca. Y le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es importante porque Pablo tomará precisamente este texto de Génesis 25 en Romanos 9 para explicarnos lo que es la elección soberana, justa y misericordiosa de Dios. Por tanto, cuando consideramos este Génesis 25 a la luz de Romanos 9, ya que fíjense lo que Pablo dice en Romanos 9, los versículos del 10 al 11, lo veremos más tarde, pero fíjense, y no solo esto,
sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por lo tanto, Pablo entiende el asunto de Jacob y Esaú en el seno de Rebeca como lo que es un asunto de elección soberana por parte de Dios. Cuando fíjense que ya en Génesis nos encontramos con lo que es el tema de la elección. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 7, otra vez la elección se presenta. Dios le dice a Israel que les ha escogido no por ser la nación más fuerte, les ha escogido no por ser la nación más grande, sino todo lo contrario. Fíjense en Deuteronomio 7 y a partir del versículo 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Fíjense que aquí la elección es clara. Lo que Dios está diciendo a Israel es que no os he escogido porque fueseis el pueblo más grande, sino que os he escogido, dice, ¿por qué? Siendo el más insignificante os escogió Jehová porque os amó. Por tanto, el amor de Dios se muestra en esa elección hacia su pueblo, y les escogió para ser fiel al juramento que hizo con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero fíjense que claramente es otro texto que nos muestra de que si Israel, bajo el antiguo pacto, fue el pueblo de Dios, fue primeramente no porque tuviese algo especial, sino porque Dios les escogió amado. Esto es algo evidentemente que nos encontramos cuando vamos al libro de Malaquías. Fíjense cuando van al libro de Malaquías, donde se recupera precisamente el tema de Jacob. Y fíjense lo que dice Dios ahí, en Malaquías capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, otra vez aparece el amor de Dios, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ahora fíjense qué ejemplo toman aquí, qué ejemplo pone Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Fíjense lo que Dios está diciendo básicamente aquí a Israel. Os amé ¿en qué sentido? Que sin ser distintos a Esaú, a Jacob amé, es decir, decidí escogerlo mientras que pasé por alto a Esaú. Por tanto, fíjense que ya todo lo que es la revelación del Antiguo Testamento nos muestra ¿qué? Nos muestra básicamente que la elección es una doctrina bíblica. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa doctrina en cierta manera florece. Llegamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que esa continuidad de la elección continúa. Y les voy a leer algunos textos para que vean cómo el Nuevo Testamento nos marca lo que es la veracidad bíblica de lo que es la elección. Fíjense en Juan 6, el versículo 37 y 39, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, el Padre tiene su posesión, aquellos que son suyos, entregados al Hijo. Fíjense Juan 17, los versículos 9 y 24. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hechos 14, 48, fíjense. Salvos los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por lo tanto, hay algunos que son ordenados, escogidos, predestinados para vida eterna. Fíjense, vamos a leer solamente 3 más y con esto acabamos ese repaso bíblico. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 1 y los versículos del 4 al 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Conocemos de vuestra elección, dice Pablo. Fíjense, Romanos 9 lo hemos leído antes, pero fíjense ahora en Efesios, el capítulo 1, los versículos del 4 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, fíjense que la Biblia es clara, es decir, es imposible no abrir las páginas de la Biblia y no encontrarse cara a cara con lo que es el hecho de que Dios ha escogido, Dios tiene sus escogidos y Dios tiene sus razones que muchas veces no desvela para esta lección. Por lo tanto, hemos situado en cierta manera lo que es la doctrina de la elección dentro de la Biblia, pero ahora vamos a considerar dos textos que nos van a servir a base de fundamento, ¿ya? De fundamento para poder entender ciertas cosas de lo que es la doctrina de la elección. Y uno de esos textos lo encontramos en lo que es Efesios. Efesios en el capítulo 1. Fíjense que Efesios en el capítulo 1, los primeros versículos del 3 al 13, Pablo lo que hace es bendecir a Dios Padre por las bendiciones espirituales que nos ha dado en Cristo Jesús, ¿ya? Y una de esas bendiciones espirituales es precisamente el hecho de haber sido escogidos. Fíjense en el versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en él, se refiere en Cristo, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por tanto, fíjense que aquí Pablo claramente está determinando de que el Padre escogió a los que son suyos desde antes de la fundación del mundo. Y eso es importante, porque Pablo entonces aquí está determinando que la elección de Dios se encuentra en la eternidad misma. Spurgeon decía que daba gracias a Dios por haberlo escogido desde antes de la fundación del mundo, porque si lo hubiese tenido que escoger una vez hubiese nacido, no hubiese habido manera de escogerlo, ¿eh? Por tanto, Spurgeon decía esto y esto es importante, es decir, la elección aquí es dada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la elección forma parte de lo que es el decreto eterno, del propósito eterno mismo de Dios. Fíjense, cuando vamos al capítulo 3 de Efesios, y en el versículo 11, fíjense qué palabra aparece ahí. En el versículo 11 del capítulo 3 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, este término, propósito, que en el versículo 11 es propósito eterno, es el mismo término que aparece en el capítulo 1 de Efesios, versículo 11, relacionado con la predestinación. Fíjense en el capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Efesios 3:11 nos ha dicho que el propósito de Dios es eterno. Y aquí en el capítulo 1, versículo 11, nos dice que hemos sido predestinados según el propósito, es decir, el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios. Por tanto, lo que nos muestra es que no hubo un momento donde ese plan no existía. Si es eterno, es que siempre ha estado allí, como Dios mismo es eterno en sí mismo. Por lo tanto, el hecho de que la elección sea conforme al propósito eterno de Dios, en cierta manera, muestra que es una elección que forma parte de esa voluntad eterna, de ese decreto eterno de Dios, que Dios realiza según el propósito de su voluntad. Y esto nos indica, según su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, que la elección de Dios obviamente tiene que ser una elección soberana. La teología reformada habla como la elección incondicional de Dios. Me gusta más soberana, ¿por qué?
Porque la elección es condicional. ¿Condicional en qué sentido? Está condicionado por aspectos internos del ser de Dios, ¿ya? Es decir, yo os amé, ¿ya? Veremos que hay ciertas cosas. Está condicionada solamente por el ser de Dios. La elección nunca está condicionada por aspectos externos a Dios, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso me gusta más la elección soberana. Soberana en el sentido de que Dios en su soberanía, en su beneplácito, en su voluntad, escoge. Y por lo tanto no hay nada en la persona escogida que condicione a Dios. Siendo antes de la fundación del mundo, lo veremos, es imposible que Dios escogiese porque esa persona hubiese hecho algo porque no estaba ni allí. Por tanto, es una elección la cual es soberana, es una elección que vamos a ver que se da en Cristo Jesús, fuimos escogidos en Él. Es una elección que presenta propósitos para salvación, para ser presentados sin mancha, para ser adoptados, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjense que aquí el texto de Efesios es un texto que nos muestra básicamente uno de los aspectos fundamentales de la elección de Dios. Pero el otro texto que nos sirve de base es Romanos. Romanos capítulo 9. Evidentemente, mis hermanos, estos textos debemos verlos de manera rápida, no podemos entretenernos. Pero fíjense que en Romanos 9, ¿qué es lo que aparece en esa sección? En esa sección básicamente es una sección donde Pablo explica que Dios ha sido fiel y permanece fiel a su palabra, sobre todo con su pueblo, ¿ya? Porque había aquellos que criticaban a Pablo, tenían la objeción de decir, bueno, si ahora Dios ha dado las promesas de pacto a los gentiles, Dios entonces ha sido infiel a su palabra de pacto con su pueblo. Y Pablo les va a decir, no, esto no es así. Y en el capítulo 9 les va a decir, ¿por qué no es así? Dice, bueno, porque no es israelita todo el que desciende de la raza de Israel, sino que es israelita por la promesa de la fe. ¿Y cómo se mantiene esa promesa de la fe? Fíjense a partir de, en Romanos 9, ¿ya? Y en el versículo 9 en adelante, que es el texto que hemos mencionado antes, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, ahora fíjense que Pablo pone un paréntesis, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pablo está diciendo, Jacob y Esaú no habían nacido todavía, por tanto no podían haber hecho ni bien ni mal, no podían haber hecho nada en absoluto, ¿ya? Pero dice, bueno, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Se dan cuenta? Aquí la elección es claramente una elección soberana de Dios. Jacob y Esaú no habían nacido, no habían podido hacer nada. Y sin embargo Dios escogió a Jacob sobre Esaú para que la promesa de la redención por medio de la fe permaneciese. Por tanto, es una elección soberana. Y aquí podría venir la objeción de decir, bueno, pero esto es injusto. ¿Ah? Y fíjense lo que Pablo sigue desarrollando a partir del versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, escogí a Jacob y pasé por encima de Esaú. ¿Ya? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo responde categóricamente, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, ahora toma otro ejemplo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense que Pablo está desmontando lo que es una objeción. Si Dios escoge, en este caso a Jacob y Esaú, soberanamente a uno y pasa por encima del otro, dice, entonces Dios es injusto. Y fíjense que en la elección no hay injusticia. En la elección de Dios aquí se nos muestra que hay justicia y misericordia. Porque yo estoy seguro que los que han pasado por este curso de teología sistemática se les ha explicado que desde Génesis 3 el ser humano es un ser humano totalmente caído. Es decir, la doctrina de la depravación o la corrupción total del ser humano. Por tanto, el ser humano por su caída está incapacitado, no puede
y no quiere creer en Dios, ir a Dios, obedecer a Dios, complacer a Dios. Está muerto espiritualmente. Pero es que el ser humano caído es un ser humano condenado. ¿Ya? Toda la raza humana, por la caída de Adán y por responsabilidad propia, toda la raza humana es una raza humana caída bajo lo que es la realidad de la condenación. Por lo tanto, si es justicia lo que se pide, entonces la justicia es que todo aquel condenado tendría que ser condenado, si es eso la justicia que se pide. Cuando Dios escoge, ¿está siendo injusto? No, está siendo lo que dice aquí en Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La elección de Dios, por lo tanto, no solamente es soberana, sino que es muestra del amor redentor y misericordioso de Dios en escoger a unos para salvación y pasando por encima de otros, dejándolos en su estado de condenación y por lo tanto justamente condenados por su rebelión y pecado delante de Dios. ¿Es eso injusto? No, eso es justicia. ¿Es la elección injusta? No, eso es misericordia. Por lo tanto, esto es precisamente lo que Pablo nos muestra aquí en Romanos 9. Ahora bien, estos son los dos textos que en cierta manera nos sirven de fundamento para ver ciertos aspectos de la doctrina de la elección. No podemos considerar más textos ni considerar más aspectos de estos textos. Por lo tanto, ahora lo que nos tocaría sería, en cierta manera, definir un poco lo que es la doctrina de la elección. Y cuando vamos a la definición de la doctrina de la elección, hay ciertas cosas que debemos tener presentes. Hay ciertos términos que debemos definir. Uno sería el término de la elección, otro que sería el término de la predestinación y otro que sería el término de la reprobación. ¿Ya? Cuando definimos la doctrina de la elección debemos tener estos tres términos en mente. Aunque no quiero entretenerme mucho con esto, muchas veces hay debate, y se ha creado un debate, en si elección y predestinación son exactamente lo mismo. ¿Ya? Y si somos honestos y justos, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que muchas veces la Biblia utiliza lo que es el término elección y predestinación de manera sinónima. Y muchas veces hay contextos en el cual no existe diferencia entre el término escoger y el término predestinar. Pero en otros textos sí que parece haber una pequeña diferencia o matices distintos entre lo que sería la idea de elección y la idea de predestinación. Por ejemplo, lo hemos visto en Efesios. En Efesios parece ser que es uno de esos textos donde se nos muestra una pequeña diferencia entre lo que es elección y predestinación. En el versículo 4 se nos dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Por lo tanto, la diferencia que no es de gran importancia, ¿ya? Simplemente es para que conozcan que este debate existe, ¿ya? Muchas veces la diferencia es que la elección marca el acto soberano de Dios de escoger a los suyos, mientras que la predestinación marcaría que en ese acto de elección Dios determina el propósito para el cual son escogidos. ¿Ya? Por lo tanto, esto podría ser en cierta manera una cierta distinción entre elección y predestinación. Fíjense que aquí les puedo leer algunos de los aspectos. Dice que la elección puede entenderse como un acto soberano por el cual Dios escoge, mientras que la predestinación se ha considerado el acto de Dios mediante el cual determina el objetivo para el cual han sido escogidos los elegidos. ¿Ya? Por tanto, esto podría ser una pequeña diferencia en ese sentido, pero sí tenemos que definir también lo que es el tema de la reprobación. Hemos visto lo que es elección, lo que es predestinación, y ahora entramos con el tema de la reprobación. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha malentendido lo que es la elección. Y la elección bíblica no es, y eso es muy importante, la elección bíblica no es que Dios escoge a unos para salvación y escoge a otros para condenación. Esto no es la elección, ¿ya? Desde el punto de vista bíblico.
No es que Dios escoge a unos para ser salvos y escoge a otros para condenarlos. Esto no es la idea. Volvemos a Génesis 3. El ser humano está condenado por su caída, su pecado, su rebelión y su crimen delante del Creador. Por lo tanto, es por su pecado que el ser humano es condenado, ¿ya? Que es en cierta manera la elección, que aquí es donde viene el concepto de reprobación. La elección es que soberanamente y misericordiosamente Dios escoge a unos para salvación, para mostrar su misericordia y su gracia. Y pasa por alto de otros, dejándolos en su estado de condenación para mostrar así su justicia. No podemos olvidarnos de que Dios es un Dios misericordioso, pero Dios al mismo tiempo es un Dios justo. Y eso es lo que se llama precisamente esa reprobación. ¿En qué sentido? En que Dios escoge a unos para salvación, para mostrar su misericordia, y pasa por encima de otros, dejándolos en su condenación, para mostrar básicamente su justicia. Así es como debe entenderse lo que es la elección, porque esto nos salva de lo que se ha llamado la doble predestinación. Ya la doble predestinación es precisamente esa visión que les he explicado de que Dios escoge a unos para salvación y escoge a otros para condenación. Esa es la doble predestinación y eso no es bíblico, eso no es la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es precisamente esto que hemos dicho, que escoge a unos para salvación, para mostrar su misericordia, y pasa por encima de otros, los deja en su estado de condenación, para mostrar precisamente su justicia. Fíjense que la Confesión Bautista de Fe del 1689 determina lo siguiente, que hay dos aspectos básicos en la elección o predestinación de los creyentes y la reprobación de los no creyentes, que es precisamente lo que acabamos de mencionar. Por tanto, así es como podría definirse un poquito lo que es la doctrina de la elección con sus componentes, elección, predestinación y reprobación, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son algunos elementos o aspectos importantes para lo que es la doctrina de la elección, ¿ya? Las bases, en cierta manera, para lo que es la doctrina de la elección. Y las hemos mencionado y simplemente me da tiempo para citarlas así de manera rápida. Y es que una de las bases esenciales para la doctrina de la elección es precisamente que la elección es soberana. La elección es soberana en el sentido que depende únicamente de Dios. Y como antes les he dicho, me gusta más elección soberana que no incondicional, porque en cierta manera la elección está condicionada por aspectos internos en el ser de Dios. Por tanto, la elección es soberana en el sentido de que Dios, en su beneplácito y en su voluntad, escoge. Y no escoge, y eso es muy importante, no escoge porque Dios ve que esa persona creerá. Esa no es la idea, porque si decimos que Dios escoge porque ve que la persona en un futuro creerá, entonces esa elección ya no es soberana. Es una elección que está condicionada en saber que la persona creerá. La persona no puede creer porque es una persona totalmente caída y no tiene ni la capacidad ni la voluntad de ella, ¿ya? Simplemente Dios escoge según el designio de su voluntad. Es una elección que el segundo elemento importante es una elección que es siempre realizada en la persona de Cristo Jesús. Fuimos escogidos en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, la elección tiene un componente cristológico, ¿ya? Es decir, somos escogidos en Cristo. La elección muestra tanto lo que es la misericordia y la gracia de Dios, por tanto, una de las bases de la elección de Dios es su misericordia, su gracia y su amor, y muestra al mismo tiempo lo que es la justicia de Dios. Es decir, Dios escoge y tiene misericordia del que quiere, acuérdense, os escogí porque os amé, ¿ya? Por tanto, muestra la misericordia y el amor de Dios y muestra también en cierta manera su justicia. Para los que pasa por alto, soberanamente, es para mostrar su justicia en aquellos condenados por su pecado. Y después la misericordia la elección se basa en un conocimiento íntimo de Dios de aquellos que escoge. ¿Qué es lo que conoce Dios de aquellos que escoge? No lo sabemos.
no nos lo dice. Pero sí Pablo en Romanos básicamente 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Es algo sorprendente, es decir, hay un conocimiento íntimo de Dios en relación a aquellos que escoge. Y mis hermanos, me encantaría poder explicarles qué es lo que Dios conoció de aquellos que escoge. Esto no lo sabemos. Esto no condiciona la elección de Dios, porque es soberano, pero sí existe un conocimiento íntimo de los escogidos. De cierta manera, estas son las bases de lo que es la elección de Dios. Para terminar lo que es este tema, es importante entender de que la elección de Dios y la responsabilidad humana, ya que esto es un tema que siempre surge, bueno, si somos escogidos, entonces no tenemos ningún tipo de responsabilidad en nada, y esto no es así. La elección de Dios y la responsabilidad humana aparecen de manera conjunta en la Biblia. Hay un hermano en mi iglesia, ¿ya?, que siempre intenta poner de manera conjunta e intentar explicar cómo funciona la responsabilidad humana y cómo funciona lo que es la soberanía de Dios. Y la verdad es que es muy difícil explicarlo, porque la Biblia no nos pone cómo funcionan ambas. Ambas son necesarias. Son como los dos extremos de un puente, ¿ya? Necesitamos los dos extremos para que el puente se sustente. Pues la elección de Dios está y la responsabilidad humana también está, ¿ya? En ese sentido, alguien puede pensar, bueno, otra hermana de mi iglesia, ya les doy diferentes cosas pastorales, no les digo el nombre, pero siempre ella me dice, ¿por qué el Señor me escogió a mí? Digo, hermana, no sé exactamente qué decirle, ¿ya? Pero una cosa sí sé, que una de las cosas como la Biblia utiliza la elección es no tanto para que uno se pregunte por qué, sino es para hacer lo que Pablo dice en Efesios, el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para el creyente, la doctrina de la elección es una doctrina que tiene que movernos a la alabanza y a la adoración de nuestro Dios, porque sin merecerlo Él ejerció gracia y misericordia sobre nuestras vidas, sacándonos de un estado de condenación y llevándonos en Cristo Jesús a salvación y vida eterna. Alguien podría también preguntarse y decir, bueno, ¿y cómo sé que soy escogido? Y esta tampoco es la pregunta adecuada. Andrew Fuller, del siglo XVIII, y después Spurgeon, del siglo XIX, decían, mira, no te preguntes si eres escogido, simplemente haz una cosa, obedece lo que Cristo te dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo, y de esta manera probarás tu elección, porque solamente los escogidos y ordenados para vida eterna son aquellos que creen y se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que es la primera doctrina, en cierta manera, de esta aplicación de la redención, que es la doctrina de la elección. Pero ahora pasamos a lo que es la siguiente doctrina, que si empezamos a pensar, Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero Dios sabía que estaba escogiendo a pecadores. Y eso es muy importante. Cuando Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, tenía claro que estaba escogiendo a pecadores. Estaba escogiendo a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Escogía a aquellos que en ellos no existe la capacidad, la voluntad ni la vida de poder y querer responder al evangelio de salvación. Por lo tanto, si ha escogido a unos para salvación, algo tiene que pasar en esos escogidos para que puedan responder afirmativamente al evangelio de gracia y fe. Y lo que tiene que pasar es que una nueva vida sea dada en esos muertos en sus pecados para que puedan responder. Y eso nos lleva a la siguiente doctrina, que es la doctrina precisamente que se llama la doctrina del llamamiento eficaz, ¿ya? Y esa doctrina del llamamiento eficaz es lo que se ha llamado a lo largo de la historia también de la teología reformada, lo que es la gracia irresistible de Dios, ¿ya? Pero me gusta más el llamamiento eficaz, ¿ya? Y también les diré por qué me gusta más el llamamiento eficaz que no ese llamamiento irresistible.
Pero básicamente el llamamiento eficaz es un llamamiento que evidentemente es irresistible cuando es dado y es un llamamiento que no puede ser rechazado cuando es básicamente ejecutado. Ahora bien, para situar lo que es un poco el llamamiento dentro de lo que es el testimonio bíblico, ¿ya? Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que el término llamado, se utiliza de varias maneras dentro de la Biblia, ¿ya? Muchas veces presenta lo que es un aspecto en que se utiliza para referirse al llamamiento al ministerio cristiano, para referirse al llamamiento al apostolado. Pablo utiliza este término para hablar de su llamamiento como apóstol de Cristo Jesús. Fíjense en 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, llamado a ser apóstol de Jesucristo. En otras veces, lo que es el término llamado, llamamiento, se utiliza ¿para qué? No se utiliza tanto para un llamado al ministerio, sino que hace referencia más bien a las relaciones y responsabilidades en las que Dios ha situado a algunos, es decir, al matrimonio, a la soltería, a diversas profesiones, y esto lo encontramos en 1 Corintios 7, ¿ah? Es decir, ahí donde hemos sido llamados, en la situación que hemos sido llamados, ahí debemos cumplir nuestro llamado. Ahí hay un poco de solapamiento, es decir, has sido llamado a salvación, y en el llamado que te ha sido dado, sea en soltería, sea en matrimonio, sea donde sea, ¿ya? Ahí debes vivirlo. Esta es otra de las maneras en cómo se utiliza el término llamado en la Escritura. Después hay otro término que se utiliza para la idea de llamado, que se refiere al llamado general, a un llamado en cierta manera más universal. Es decir, es en cierta manera lo que sería esa predicación ya del Evangelio a nivel general, el cual es un llamado, el cual no es en cierta manera eficaz, porque es simplemente a nivel general dado a todos, ¿ya? Por tanto, esto es una de las maneras como se utiliza el término llamado a lo largo de la Escritura. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa es precisamente cuando el término es utilizado de manera específica para hablarse del llamamiento, de lo que se llama el llamamiento eficaz, un llamamiento concreto, específico y selectivo a unos cuantos. ¿Y qué textos tenemos para hablarnos de ese llamamiento eficaz, selectivo y determinado? Bueno, tenemos varios textos, ¿ya? Pero dos textos que nos sirven de base bíblica es precisamente el texto de Romanos 8, los versículos 29 al 30, y el texto de Juan 6, sobre todo el capítulo de Juan 6, ¿ya? Vamos a ver si podemos verlos de manera rápida. Fíjense en el texto de Romanos 8, donde aquí se nos describe que hay unos que son llamados de manera concreta y específica. Fíjense en Romanos 8 y el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí los que son llamados específicamente son esos que aman a Dios. A esos llamados, fíjense ahora en el versículo 30. Y a los que predestinó, ahí tenemos la doctrina de la elección, a estos también llamó. Por tanto, fíjense que aquí los llamados son los predestinados. Por lo tanto, es un llamamiento específico y concreto. Y a estos que han sido predestinados y llamados, se les aplican las doctrinas, en cierta manera, de la redención. También justificó y también glorificó. Entonces, fíjense que esto es uno de los textos donde se nos muestra de manera clara que hay un llamado específico y selectivo que no es un llamado sobre todos. A los que predestinó, a estos llamó. Ahora, otro texto fundamental para este llamado específico es Juan 6. ¿Ya? Y Juan 6, en cierta manera, tengo que darles un poquito de repaso de lo que sucede en Juan 6. En Juan 6 nos encontramos que hay la alimentación de los 5.000, ¿ya? Después de la alimentación de los 5.000 con los panes y los peces, Jesús cruza el mar y la gente busca a Jesús para hacerle rey. Y entonces Jesús les dice algo a las personas que le siguen, ¿ya? Fíjense en el capítulo 6 de Juan y en el versículo 29. Eso es muy importante. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo que la obra de Dios es precisamente que crean en el que Él ha enviado, que crean en Jesucristo. Por lo tanto, el creer se presenta primeramente como la obra de Dios en la persona. Si esa obra no se da, la persona no cree. Cuando seguimos avanzando en este argumento, fíjense cuando vamos al que es el versículo 37. Ya dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Tanto aquí Cristo está diciendo que todo aquel que el Padre me da, sin distinción ni excepción, todo aquel que el Padre me da, viene a mí. Ahora, fíjense cómo esta realidad es expuesta de manera negativa en el versículo 44. Fíjense en el versículo 44 lo que sucede ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, lo que aparece en el versículo 37 de manera positiva es explicado en el versículo 44 de manera negativa. Es decir, ¿qué nos encontramos? Que en el versículo 44, si se fijan, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por lo tanto, aquí es general. Nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre le traiga. Nadie. Versículo 37. Todo el que el Padre me da, viene a mí. Por tanto, eso es un llamamiento selectivo. Ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Pero todo el que el Padre me da, viene a mí y no le echo fuera. Por lo tanto, es un llamamiento concreto, específico y selectivo. Y es un llamamiento en el cual Dios hace algo misterioso en la persona. Fíjense en el versículo 45. Escritos están los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es decir, en cierta manera, Dios hará algo misterioso en la persona. Dios enseñará a la persona algo para atraerla a Cristo Jesús. Esto es lo que nos está diciendo. Ahora, fíjense cómo termina el capítulo 6 de Juan. Después de esas palabras, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús menciona unas palabras que son ofensivas para aquellos que están escuchándole. Básicamente son ofensivas en el sentido que dice: aquel que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y muchos de los discípulos ahí se los pusieron los pelos de punta. Dijo: duras palabras son estas. Y entonces nos encontramos con dos reacciones distintas. Hubo una serie de discípulos que a raíz de esas palabras dejaron de seguir a Jesús, y después hay unos discípulos que vienen representados por Pedro que Jesús les dice: ¿queréis también vosotros iros? Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Fíjense en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién? No dicen a qué. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿cuál es la diferencia entre aquellos discípulos que abandonaron a Cristo frente a esas palabras con Pedro y los discípulos que dijeron: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La diferencia no reside en que Pedro y los discípulos eran más inteligentes que aquellos que abandonaron. Esas dos reacciones son un ejemplo de las palabras que Jesús ha dicho. Ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Pero todo aquel que el Padre me da, viene a mí. Por lo tanto, Pedro aquí y los demás discípulos son aquellos en los que Dios obró misteriosamente en ellos para poder atraerlos a Cristo Jesús. La obra de Dios se dio en ellos para poder creer en Cristo, en Jesucristo, como el Mesías. Por tanto, fíjense que lo que nos encontramos aquí es que verdaderamente hay un llamado específico y concreto de Dios a unas personas.
Un llamado que en cierta manera es misterioso, sucede misteriosamente en la vida de la persona y cuyo resultado eficaz es que la persona venga a Cristo y crea en Cristo Jesús. ¿Ya? Fíjense que esto es lo que es la base bíblica para el llamamiento eficaz. Ahora con esto, si tenemos que definir lo que es ese llamamiento eficaz, lo que se ha dicho la gracia irresistible, ¿ya? Fíjense que tenemos varias definiciones en cierta manera. Fíjense, Grudem define el llamamiento eficaz de la siguiente manera. Dice, el llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre hablando a través de la proclamación humana del Evangelio por el cual Dios atrae gente a sí mismo, de tal manera que ellos responden con fe salvadora. Eso es lo que Grudem está diciendo, es un acto de Dios Padre, por tanto es un acto de Dios, hablando por la proclamación humana del Evangelio. ¿Y qué hace Dios aquí? Atrae gente a sí mismo, ¿para qué? Para que respondan con fe salvadora. Fíjense otra definición, esta de John Murray, de ese libro que antes les he presentado. Dice, el llamado es la atracción eficaz por parte de Dios Padre en conformidad con y en cumplimiento de su propósito eterno en Cristo Jesús, dirigido a pecadores muertos en sus delitos y pecados, un llamado que los lleva a la comunión con Cristo y a la posesión de la salvación de la cual Él es el cumplimiento. Un llamado inmutable en su carácter por la razón del propósito del cual procede y del vínculo que efectúa. Ya. Murray es más complicado, pero básicamente está diciendo lo mismo. Ya está diciendo que es un llamado obrado por Dios a pecadores muertos, que cuando los llama, a esos pecadores muertos, misteriosamente viven y son atraídos y responden con arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Tengo la definición también de la Confesión de Fe Bautista del 89, no se la leo, si la tienen en casa léansela porque es básicamente preciosa, pero fíjense que estas definiciones nos dan una idea de lo que es el llamamiento eficaz. Ahora bien, el llamamiento eficaz presenta una serie de aspectos o elementos constituyentes que son muy importantes aquí, porque para que el llamamiento sea eficaz, algo tiene que suceder en la vida de aquellos llamados previamente, porque están muertos en sus delitos y pecados. Yo recuerdo una vez en un campamento de jóvenes que estábamos en una casa de colonias y al lado teníamos un cementerio. Entonces es muy adecuado poner una casa de colonias al lado de un cementerio, pero ahí estaba. Y en cierta manera, explicándoles ciertas doctrinas de esto, les dije a los chicos, iros por la noche al cementerio y ahí proclamad con todas vuestras fuerzas el Evangelio de Cristo Jesús. A ver cuál de esos os responde. Si alguien os responde, empezar a correr, les dije. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que ninguno de esos muertos respondería a esa proclamación del Evangelio. Algo tenía que ser dado en ellos. Tenían primeramente que ser vueltos a la vida para que ese llamamiento fuese eficaz. Y eso es lo que nos encontramos en el llamamiento eficaz. Hay una serie de elementos constituyentes que algunos sitúan fuera, otros sitúan dentro del llamamiento, pero creo que forman parte de ese llamamiento para que sea eficaz. Y el primer elemento constituyente es la regeneración que precede a la fe. Es decir, ¿qué es la regeneración? Básicamente hay varios términos en la Escritura que se utilizan para definir lo que es la regeneración. Y nos encontramos el término regeneración, por ejemplo en Tito 3:15, nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Términos sinónimos es el término de vivificar o dar vida, el término de engendrar, el término de nacer de nuevo, el término de nacidos de Dios, el término crear muchas veces también se utiliza para la regeneración. Por tanto, esos términos nos explican qué es ese acto de la regeneración. El acto de la regeneración es precisamente ese acto misterioso de Dios en la persona. Ese acto realizado por la obra del Espíritu, que lo que hace es lo que hemos visto en la primera clase. Es decir, crea una vida nueva en la persona.
Es lo que Juan 3 describe, el nacer de nuevo, el nacer del agua y el Espíritu. Eso es un acto que sucede misteriosamente por la obra de Dios en la vida de aquel que va a ser llamado. Por lo tanto, el muerto es vuelto a la vida, hecho nuevo con una nueva vida que tiene básicamente la voluntad y la capacidad de responder a Dios. Y eso es muy importante. Así es, en cierta manera, cómo se recibe ese llamamiento eficaz. Y aquí les presento otro libro. Ya les he dicho, no tengo comisión. Pero este libro también es de Grudem, y este libro simplifica muchísimo lo que son las doctrinas que aquí estamos explicando. ¿Ya? Aquí lo tengo en inglés, pero está en castellano y lo tienen también en su bibliografía. Y Grudem describe cómo se recibe ese llamamiento. Bueno, se recibe de esta manera. Se recibe en que la persona es regenerada, una nueva creación hecha en él, una nueva vida. Por lo tanto, tiene una nueva voluntad y tiene una nueva capacidad que antes no tenía. ¿Y cómo se responde entonces a ese llamamiento? La persona regenerada, que ya es viva, responde con arrepentimiento y fe. Y ese arrepentimiento y fe, mis hermanos, es la conversión, que es un don dado por Dios. El regenerado previamente puede responder con arrepentimiento y fe. Eso es la conversión. Por eso me gusta más el llamamiento eficaz y no tanto irresistible, porque irresistible parece que te cogiesen a uno de los pelos y aunque no quisiese lo llevan precisamente a donde quiere ir. Eso no es la idea. El regenerado ha nacido de nuevo, por lo tanto tiene una nueva voluntad y una nueva vida, y cuando ese arrepentimiento y fe le es dado, el regenerado quiere responder conforme a la nueva voluntad y nueva vida que le ha sido dada. De tal manera, cuando Dios llama, se responde con arrepentimiento y fe. Por lo tanto, el gran milagro, mis hermanos, es que si hemos respondido a Cristo es porque Él, Dios nos hizo nacer de nuevo y Él nos llamó. Y esto nos lleva a lo que es el segundo elemento constituyente del nuevo nacimiento, que es lo que se llama básicamente, o del llamamiento eficaz, que es lo que se llama el carácter monoergénico de lo que es el llamamiento eficaz. Es extraño esto, pero esto viene de dos palabras griegas. Mono, que es uno, y ergo, ya, o erga, que es obra. Monoergénico es que el llamamiento eficaz es únicamente la obra de Dios. Uno no se hace nacer de nuevo a sí mismo y uno no se puede llamar a sí mismo. Es Dios quien obra por su misericordia y por su gracia en la persona. Y para terminar con este tema, mis hermanos, otro elemento esencial en el llamamiento eficaz es la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Y con esto simplemente quiero decirles de que no puede separarse el llamamiento externo y general del Evangelio del llamamiento eficaz. ¿Por qué? Acuérdense en Juan 6. Cristo dijo, cualquiera que no bebe mi sangre y come mi carne no tendrá vida eterna. Es un llamamiento general de lo que es el Evangelio. Y ese llamamiento general del Evangelio para aquellos que Dios misteriosamente obró en ellos, los regeneró, ese llamamiento fue eficaz en aquellos discípulos. Y fue eficaz en el sentido de que llevó a cabo la obra para la cual el llamamiento había sido enviado. Es decir, llevar a aquellos a creer en Cristo Jesús. Les pongo un dilema pastoral. Hace poco estaba predicando y llamé a la gente a creer a Cristo Jesús. Y después vino un hermano y me dijo, esto no fue en mi iglesia, fue en otra, y me dijo, llamar a la gente a creer en Cristo Jesús es pura hipocresía, porque no pueden creer en el Evangelio. Bueno, si a ustedes les preguntan o les plantean precisamente esto, ¿qué responderían? Y la verdad es que esto muestra una
mala comprensión de algo, que el llamamiento eficaz no puede separarse del llamamiento externo o general del Evangelio. Si es una hipocresía, entonces Cristo fue un hipócrita, porque fue uno de los que dijo, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario entender de que el llamamiento es general, y ese llamamiento general, por esa obra del Espíritu, será eficaz en aquellos que han sido regenerados y por esa predicación del Evangelio son llamados a arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna. Así que, mis hermanos, este es el llamamiento eficaz con sus aspectos constituyentes, lo que es la regeneración, ese carácter monorgénico y esa necesidad de la predicación del Evangelio. Y ahora pasamos a lo que es la última doctrina ya de esta clase. Sé que me estoy alargando, mis hermanos, pero hay muchas doctrinas, así que si la clase dura un poco más, si no, no acabaríamos. Y es la doctrina que se ha considerado en cierta manera el corazón del Evangelio, que es la doctrina de la justificación por la fe. Esta es otra de las doctrinas que forman parte de la aplicación de lo que es la redención. Y fíjense que cuando vamos a la doctrina de la justificación por la fe, y la tenemos que situar dentro de lo que son las Escrituras, la doctrina de la justificación por la fe ya nos la encontramos en lo que es el Antiguo Testamento mismo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, lo que nos ayuda a situar lo que es la doctrina de la justificación por la fe son sobre todo los 3 primeros capítulos de Génesis, que eso es muy importante. En los 3 primeros capítulos de Génesis vemos la creación en el capítulo 1 y 2, y en el capítulo 3 nos damos cuenta de la caída del ser humano. Y en la caída del ser humano, después de que el ser humano pecó, ¿qué es lo que sucedió? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y eso es muy importante, porque la desnudez implicaba inocencia. Por tanto, el cambio de darse cuenta de que estaban desnudos y cubrirse el uno al otro y delante de Dios, mostraba de que algo había cambiado en el estatus y la posición legal que el ser humano tenía con Dios. Eso es muy importante. Se produjo un cambio de posición legal del ser humano con respecto a Dios. El ser humano pasó de ser inocente a ser culpable por su pecado delante de Dios. Y esa culpabilidad se muestra precisamente en la sentencia que Dios les dio: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, la muerte es la sentencia que demuestra la culpabilidad del ser humano por su pecado. Por tanto, Génesis 3 empieza a situarnos ya que la humanidad está en una posición legal delante de Dios de culpable. Por tanto, es un contexto judicial, un contexto forense en cierta manera. Esto es importante para entender lo que es la justificación. Pero a medida que avanzamos a lo largo de lo que es el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la idea de justicia en el Antiguo Testamento muchas veces se aplica a rectitud. Es decir, aquel que es justo es aquel que es recto conforme a un estándar determinado. Ahora bien, por ejemplo, cuando se habla de que Noé era justo, no se está diciendo que era perfecto, sino que en cierta manera era recto delante del estándar de la ley de Dios. Ahora bien, algo que aparece y que empieza a desligarse del término justicia en el Antiguo Testamento es precisamente el hecho de que hay un contexto forense y declarativo en el término de justicia o justificación en el Antiguo Testamento. Cuando hablo de un contexto forense, me refiero a un contexto judicial. El contexto de juicio es importante aquí. Fíjense, 2 textos simplemente para que veamos esto. Deuteronomio 25 y el versículo 1. Cuando se pone en contraste el justificar y el condenar en ese capítulo. Deuteronomio 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Fíjense que aquí lo que es justificar y condenar están puestos en contraste. La idea de absolver al justo simplemente es un acto declarativo. Es decir, el juez no está cambiando nada de la personalidad de aquella persona. Es simplemente un acto declarativo. Se absuelve y se declara al justo y se condena
al culpable. Fíjense en otro texto. En otro texto básicamente que nos encontramos en Éxodo 23:7. Fíjense lo que ahí se dice. De palabra de mentira te alejarás si no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Fíjense que en este contexto aquí, el justo es aquel que aparece en contraste con ¿quién? En contraste con el impío. Y por lo tanto el justo no debe ser puesto bajo sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el justo aquí es inocente, es decir, su posición frente a la ley es una posición recta, es una posición que cumple el estándar de esta ley. Por lo tanto, fíjense que estos textos nos empiezan a mostrar de que el término de justificar, justicia en el Antiguo Testamento tiene aspectos de posición legal, aspectos de contexto forense, es decir, el contexto es un contexto de juicio, donde va a tener que darse una declaración completa. Por tanto, no es la idea de cambiar a nadie, es la idea de declarar y de cambiar la posición respecto a lo que es la ley, el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que esto nos lo vamos a encontrar cuando vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay dos textos, pero vamos simplemente a mantener uno, que son esenciales para lo que es la justificación por la fe. Dos cartas quizás esenciales para la justificación por la fe sería Gálatas y sería básicamente Romanos. Pero nosotros nos vamos a centrar en Romanos y es el capítulo 3. Y fíjense en Romanos en el capítulo 3, donde Pablo básicamente nos muestra esta justicia que ahora se manifiesta en el nuevo pacto. Y fíjense que la justicia que se manifiesta en el nuevo pacto es la justicia que nos encontramos en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense como aquí Pablo utiliza varias imágenes. Primero nos dice que la justicia, esa justicia que se manifiesta ahora, es una justicia por medio de la fe. Es decir, es dada, el canal por el cual esa justicia va a ser dada es por medio de la fe. Hay la condición de creer. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos son culpables y por lo tanto nadie tiene las obras suficientes para declararse no culpable delante de Dios. Por lo tanto, tiene que venir por el canal de la fe. Y la base de esa justicia es el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la base para la justificación por la fe es la base de la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué sucede en esa justificación por la fe? Bueno, Pablo responde en el capítulo 4 de Romanos. Y fíjense que en el capítulo 4 de Romanos el inicio básicamente es mostrar que la justicia viene siempre por medio de la fe y es un acto de gracia, ¿ya? No es un salario que Dios te paga por las obras, es por pura gracia. Pero ¿qué sucede en esta justicia que viene por la fe y es por la gracia de Dios? Sucede lo siguiente, fíjense en el capítulo 4 de Romanos y el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios atribuye justicia sin obras? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense que esto es lo que sucede precisamente en la justificación por la fe. Suceden dos cosas. Sucede que Dios no inculpa de pecado, por lo tanto hay una declaración de no culpabilidad. Y la otra cosa que sucede es que Dios perdona los pecados en esa justicia por medio de la fe. Esas son las dos cosas básicas que suceden en la justificación por la fe. Ahora, habiendo establecido el fundamento, déjeme que defina
un poquito lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Y lo voy a hacer básicamente con lo que es la confesión bautista. Y fíjense lo que la confesión bautista dice en relación a la doctrina de la justificación por la fe. A los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia, es decir, no es un cambio interior en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no culpables, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obra de obediencia evangélica como su justicia, sino acreditándoles la obediencia y santificación de Cristo. Y ellos por la fe la reciben y descansan en Él, y en su justicia, esta fe no la tienen de ellos mismos, es don de Dios. Fíjense lo que la doctrina de la justificación por la fe, esa definición, está definiendo cosas que hemos visto ya en los textos que hemos tocado. Y fíjense que cuando vamos a los aspectos de la justificación por la fe, hay tres aspectos que debemos destacar. Primero, ¿qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es un acto declarativo de Dios. Es decir, es un acto de justificación, un acto declarativo. ¿Qué es lo que hace Dios? La justificación por la fe no es un proceso, y eso es muy importante. No es algo que poco a poco se va dando. Es decir, es un acto en el cual Dios declara algo del pecador. Eso es muy importante, es un acto declarativo. ¿Y qué es lo que declara Dios? Declara dos cosas, lo que David dice en el Salmo 32. Declara al pecador no culpable y declara al pecador perdonado de sus pecados. Esa es la declaración divina de Dios. Perdonado y no culpable. Y eso no es un proceso. Eso es un acto que cuando Dios lo dice, hecho está. No es un cambio interior. La persona sigue siendo, en cierta manera, no es inocente porque ha pecado. ¿Ya? El catolicismo romano confunde la justificación con la santificación. Y se creen que la justificación cambia algo en el interior, hace a la persona buena. La justificación no hace a la persona buena. La justificación es un juez que es Dios, que declara al pecador perdonado y no culpable. La cuestión es cómo Dios puede hacer esto. Cómo un Dios que es justo y que no dará por inocente al culpable, declara a un pecador perdonado y no culpable. Y es por el segundo elemento básico de la justificación. La base de la justificación es siempre la obra redentora de Cristo Jesús. Es decir, como hemos leído en Romanos 3, que nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, es la sola obra de Cristo Jesús la que permite que esa justicia que declara perdonado y no culpable sea dada al pecador. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, que por medio de la fe se produce lo que los puritanos llamaban un dulce intercambio. Por medio de la fe, mi pecado es acreditado a Jesucristo. Por lo tanto, el inocente es hecho pecado por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo llevó la culpa y el castigo del pecador en la cruz. Pero en ese intercambio lo que le es dado al pecador es la justicia perfecta de Cristo. Esa justicia que cubre al pecador y Dios declara al pecador no culpable y perdonado. El medio por el cual esto es dado, y es el tercer elemento básico de la justificación, el medio es la fe. Justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí es importante entender que la fe es el medio por el cual esa justicia es dada. La fe no es lo que justifica. La fe no es la obra que nos justifica. Quien nos justifica es Dios. Quien nos justifica es Dios por medio de esa justicia de Cristo.
Pero para que esa justicia sea dada, se requiere fe. Es bajo excepción de fe creer en aquel que fue crucificado y resucitado a favor de aquellos que el Padre ama. Por lo tanto, estás de manera rápida y básica, con elementos básicos, lo que es la doctrina de la justificación por la fe. En la siguiente clase tocaríamos lo que son las siguientes doctrinas en la aplicación de la redención, que básicamente será la santificación, la perseverancia y la glorificación. El Señor les bendiga, mis hermanos.